Antes que nada, te preguntaría, ¿qué es un payaso en rebeldía y cuál es su labor? Bueno, Payaso en Rebeldía es el que se enfrenta al sistema global de terror a través de las armas de la diversión, la alegría, la risa y las herramientas históricas de la figura circense del payaso. Nosotras, además, como organización, fuimos bautizadas por el mortero israelí en la Franja de Gaza hace más de 20 años, porque estábamos en una caravana financiada por el Festiclán de Pontevedra, de Galicia, una caravana de payasos, y en la Franja de Gaza descubrimos la potencia que tiene la risa y la alegría y la esperanza para un pueblo como el palestino, ¿no? Y justo eso, en la Franja de Eres, en el campo de refugiados, en un colegio de la UNRWA, actuábamos y justo antes de la actuación empezaron a bombardear el colegio bueno, el colegio en el campo de refugiados, y nadie del colegio se movió, ¿no? Esa actitud, esa potencia, esa fuerza de los niños y las niñas palestinas que decidieron ser niñas y niños en vez de huir y asistir a un espectáculo de clown que era más extraordinario que la ocupación sionista, a la que llevan 75 años, en aquel momento menos, asistiendo en directo y sufriéndola, pues fue lo que nos hizo nacer como organización, y luego en un siguiente viaje, meses posteriores a Chiapas, ya decidimos declararnos en rebeldía, en sintonía o en homenaje y admiración al movimiento zapatista. Vuestra causa os ha llevado, y también el ejercicio de la solidaridad, a muchísimos pueblos en resistencia. No sé si nos puedes contar un poquito cómo ha sido esa experiencia de viajar alrededor del mundo, llevando también esperanza, alegría, pero también esa rebeldía de vuestro proyecto. Pues sí, siempre intentamos aportar nuestra labor artística en aquellos lugares donde la humanidad se juega su futuro, y en colaboración, en convivencia y en apoyo de movimientos populares que se enfrentan a las distintas formas que tiene el capital, ¿no? Sobre la humanidad. Entonces, trabajar en comunidades indígenas zapatistas en Chiapas nos ha acercado a la potencia y a la visión global de los pueblos mayas en relación al arte, y cómo la alegría es una de las mejores armaduras contra la violencia sistémica. Estar con el pueblo saharaui actuando en los campamentos de refugiados nos ha enseñado que la paciencia y la fuerza, por ejemplo, de las mujeres, y la resiliencia entre las mujeres, y la capacidad de paciencia y de espera que tiene todo el pueblo saharaui en general, también es una gran herramienta de resistencia y de lucha contra la injusticia, y en este caso contra la ocupación marroquí, que esa paciencia tiene una consistencia que le da fuerza, y por eso pueden seguir resistiendo y ahora estar en conflicto incluso armado contra Marruecos. Llevar la risa y la alegría a través del clown a campos de refugiados en Idomeni nos enseñó que la humanidad está encendida, tiene luz interna, y se comunica, se conecta más allá de las fronteras, los idiomas y las razas, y que al final dos personas se miran a los ojos y se pueden entender y se pueden apoyar. Estar en un pueblo, en campos de refugiados o en ciudades de Palestina, estar con el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, como en los campos de refugiados del Líbano, nos ha enseñado que la historia primero se repite y luego se combate con memoria. Por lo menos las injusticias que se sufren, ¿no? Se combaten con memoria, y la historia es muy importante para que el relato del opresor, del que vence en las grandes batallas o en las grandes guerras, no se convierta en la verdad universal, ¿no? Y que la memoria de los pueblos en resistencia son esas llaves, esas herramientas que le dan continuidad generación tras generación a la lucha por la justicia, y en este caso por la libertad de su pueblo, ¿no? Estar con comunidades indígenas en Brasil nos enseñaron que
que hay una cultura más allá de la cultura occidental que tiene sus mecanismos de resistencia y que la danza, por ejemplo, los cantos ancestrales, la danza alrededor del fuego, son grandes medicinas y grandes antídotos contra el miedo y la desesperanza, y que se puede luchar de muchas maneras por la defensa de la tierra y la defensa de la vida. Estar en favelas de grandes ciudades como Bogotá o Río o San José nos ha enseñado que aquellas colectividades que menos tienen en lo material muchas veces son las más ricas en lo cultural, y que pueden tener pocos estudios académicos, pero ser el público más culto a la hora de ver un espectáculo de payasos o de circo. Y en general lo que nos ha enseñado todo este periplo de 20 años es que allí donde el mañana no está garantizado, la comida no está garantizada, la seguridad no está garantizada, la vida en general no se sabe cuánto va a durar, más viva está la gente, más viva está la humanidad, más fuerte es la solidaridad, la empatía, el apoyo mutuo, y más se valora el arte y la cultura, y por eso Payasos en Rebeldía se centra en esos lugares, ¿no? Porque de alguna manera conecta con esa tradición histórica del circo, de creer en la utopía y convertirlo en una realidad cotidiana, y la figura ancestral del payaso que conecta lo terrenal con lo utópico, con lo onírico, con lo celestial, y que se sirve de la risa para enfrentarse a los poderosos. No sé si en vuestra tarea buscáis una neutralidad o realmente existe, más allá de la actuación que lleváis a cabo, un compromiso social o incluso político con las comunidades que visitáis. Bueno, nosotros no creemos en la neutralidad, no creemos que exista, no conocemos nada que implique neutralidad. O estás a favor de las víctimas o estás a favor de los verdugos. Mm, Todo nuestro posicionamiento artístico es político. De hecho, nosotros no utilizamos el término ni caritativo ni humanitario. Nos declaramos en rebeldía contra el sistema capitalista y contra la sociedad de mercado y contra los estados opresores y colonizadores o ocupantes directamente. Y trabajamos con entidades absolutamente políticas, ¿no? Que sin ser partidos, eso sí, no trabajamos con partidos políticos, pero son organizaciones que, aunque sean grupos de indígenas o asociaciones por los derechos humanos, siempre tienen un posicionamiento político sobre la realidad, ¿no? Nosotros actuamos en Palestina para que desaparezca la ocupación. El día que no exista una ocupación, pues a lo mejor vamos a cobrar y trabajamos en un festival como cualquier otro artista. Pero mientras el pueblo saharaui, el pueblo palestino vivan la ocupación genocida, pues nuestras actuaciones, además de llevar alegría y esperanza, llevan un mensaje de apoyo al derecho a la libertad y al derecho a la vida. Igual que trabajamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que es una organización fundamentalmente política de comunidades originarias, en este caso mayas, que luchan contra el fascismo que existe en México y en general en todo el mundo, ¿no? Trabajamos con el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que es un movimiento que ocupa tierras para romper ese lugar de injusticia que tiene que ver con los grandes terratenientes, los facenderos que matan indígenas, las multinacionales que plantan transgénicos, etc. Entonces, toda nuestra labor es desde un lugar de una visión política del mundo, y, y siempre que trabajamos en esos lugares apoyamos y denunciamos, ¿no? Fuimos a Toledo y Domeni para denunciar las políticas migratorias europeas, además de para abrazar a los niños y a las niñas, intentar jugar con ellas, intentar actuar, intentar alegrar a los adultos, llevar un poco de ayuda material, pero fundamentalmente para decirle a esa gente que no estaban solas y que nuestros gobiernos no nos representan como sociedad civil, etcétera, etcétera. Digamos que en un mundo de absoluto desarrollo capitalista y de comercialización rampante de todo lo que es la cultura, sigue siendo el arte una herramienta para la transformación social. Yo diría que con la educación, la más importante.
Ya lo decía Gramsci, ¿no? Que quien hiciese hegemónico su modelo cultural gobernaría el mundo. Y es lo que vemos en la sociedad occidental, que de alguna manera el modelo capitalista, la sociedad de mercado, se ha servido mucho de las plataformas culturales, desde Hollywood hasta los medios de comunicación. Entonces, sin esa participación del mundo artístico, del mundo de la cultura, del mundo de la educación y del mundo periodístico, yo creo que es imposible tumbar a este monstruo, literalmente. Porque la competición bélica no tiene ningún tipo de equilibrio, porque a nivel industrial, económico, no hay potencia que pueda competir contra los grandes capitales y las multinacionales, y porque si el ser humano no se reconoce en su capacidad de ser libre, en su luminosidad y en la posibilidad de construir el mundo que merece y que sueña, va a ser imposible dejar de ser siervos. Totalmente. Y nos hablabas de tu experiencia en Palestina. No sé, ¿cómo describirías vuestro trato con los niños palestinos, con la realidad de la ocupación? ¿Y qué sientes ahora mismo cuando estás viendo las imágenes tan duras que nos llegan de Gaza y toda la propaganda que intentan, parece que, romper la empatía y la solidaridad de nuestros pueblos con el pueblo palestino? Bueno, son varias preguntas, ¿no? La relación que tenemos con los niños y las niñas palestinas es de familia, enorme, hasta el punto de que tenemos una pequeña escuela de circo en un campo de refugiados en Aida, que se llama la Rebel Circus School, a la que asisten 40, 50 niños y niñas y que incluso pues, son casi familia directa nuestra, ¿no? Pero claro, después de tantas actuaciones en tantas ciudades, en tantos campos de refugiados y durante tantos años en Palestina, el vínculo con los niños y las niñas es indestructible. Te podría poner infinidad de anécdotas, ¿no? Pero bueno, hay algunos vídeos por ahí, algunas fotos que lo dicen todo. ¿Qué siento sobre lo que se dice de Palestina en la situación actual? Pues muchísima rabia. Ya no sé si siento impotencia, pero mucha rabia, porque el problema que tenemos en la sociedad occidental es la malversación de la verdad, ¿no? Como el relato lo impone el poder y la mentira campa a sus anchas, desde los medios de comunicación hasta la opinión pública, con una facilidad pasmosa, ¿no? Eh, entonces, me da mucha rabia, me genera mucho dolor eh, escuchar políticos en medios de comunicación, incluso opiniones por la calle, en donde equiparan la actuación de Hamas a lo del ejército israelí. Y por otro lado, no solamente me duele ver las imágenes de las teles o de las redes sociales, es que yo recibo imágenes directamente en mi teléfono de gente que vive allí y tengo audios que te dejan la piel de gallina en el alma, ¿no? Cómo están viviendo la situación. Literalmente están llevando a cabo un genocidio que ya lleva muchísimos años en marcha, que ha tenido muchos episodios y que ahora mismo lo estamos viendo en directo en los medios de comunicación con un ejército del más alto nivel de potencia del mundo, ¿no? Y, y no sabemos si va a quedar algo en pie cuando acabe esta operación militar genocida israelí. Muchas veces los medios de comunicación parece que nos quieren trasladar que la población palestina o incluso la existencia palestina como si fueran auténticos, digamos, demonios, incluso se les ha llegado a tildar de animales no humanos. ¿Tú has comprobado que también en Gaza, una población golpeada a lo largo de las décadas, una población totalmente acorralada por el ejército sionista, también existe espacio para la risa? Sigue siendo una población como nosotros, aunque nos quieran trasladar totalmente lo contrario. Incluso en medio del dolor, la risa también es un bálsamo para su población. Sí, yo he entrado 3 veces en Gaza desde los últimos 20 años y, y tanto en la segunda intifada como en los años de aislamiento absoluto, que creo que dura 16 ya,
la humanidad que se respira allí es apoteósica. Yo he visto actuar a payasos gazaís en los hospitales de Gaza y realmente te enterneces hasta lo máximo, ¿no? Eh, Hay escuelas de circo, hay gente que se dedica a animar a los niños y a las niñas en las escuelas. Los niños y las niñas son extraordinarios y maravillosos, que tienen una potencia, una alegría, están muy vivos y vivas. Los alumnos de las escuelas son maravillosos, las escuelas de circo me refiero, y toda la gente que yo he contactado allá son gente extremadamente amable, hospitalarias, conscientes, entregadas a su vida con toda la pasión, sabiendo que su vida es incierta y justo acabo de hablar con el director de una escuela de circo que no sabe si mañana va a estar vivo, ¿no? Y lo dice con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Y su máxima preocupación es que su sobrino recién nacido está allí y no sabe qué va a pasar con su vida. Pero yo no conozco ningún tipo de animal humano que no sea la humanidad entera. O sea, quieren tiznarlos de animales y le llaman animal humano. Bueno, no sé. Israel tiene tantas versiones distintas de la mentira que ya es imposible seguirles el hilo. Lo que sí está claro es que si alguien es un animal, es alguien con poder. Si hay algún animal en la faz de la tierra, se llama Netanyahu. Y si alguien está cometiendo crímenes de lesa humanidad, es el Estado de Israel, ¿no? Que no es comparable a una fuerza política que se arma para defenderse de una ocupación, porque Palestina no tiene Estado, no tiene ejército, no tiene economía, no tiene industria, no tiene fronteras, no tiene derechos y lleva 75 años ocupada por un Estado al cual se le da el trato de igual en cualquier tipo de institución internacional, ¿no? Y cuando ella no respeta ni a la ONU, ni las convenciones de Ginebra, ni la Declaración de Derechos Humanos, o sea, no respeta nada. Y sin embargo tienen la capacidad de generar relato, porque controlan muchos medios de comunicación, porque controlan muchos espacios que generan cultura, como Hollywood, porque controlan incluso directamente redes sociales, porque tienen sistemas de espionaje a nivel mundial, como el Pegasus, que puede poner de rodillas a cualquier gobierno europeo, empezando por el Estado español, y así seguimos con la cuenta. Totalmente. No sé si llegas a comprender, tú has visitado Palestina una vez que ya has sido golpeada, has podido vivir y convivir con su población. No sé si llegas a comprender que exista esa resistencia, incluso esa resistencia amada contra un opresor que, tal y como tú estás diciendo, tiene un poder mucho mayor y golpea de forma discriminada a toda la población. Una segunda pregunta también que te quería hacer con esto es si existe la posibilidad, tal y como traslada Israel, de hacer un ataque selectivo o si realmente la experiencia que se vive allí es que los ataques son selectivos. No sé si en una población como Gaza se puede golpear sin hacérselo pagar a toda la población. Vamos a empezar por la última. Yo ni soy analista político ni analista militar. No tengo ni idea de si los ataques selectivos son técnicamente viables. Lo que me cuenta la gente cuando voy allí es que lo que mueren son mayoritariamente civiles. Entonces, ataques selectivos no sé si son viables, pero mm, la mayoría de las acciones bélicas de Israel sobre los que caen sobre población civil. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo son capaces de resistir? Pues por esa potencia, ¿no? Que es la palabra que más uso en esta entrevista. Eh, por la capacidad de resistir que tiene el ser humano. Para mí, Palestina es una lección de humanidad al máximo nivel. Un pueblo súper generoso, súper hospitalario, que abre sus puertas y su corazón a la gente de fuera, que les encanta, a la gente extranjera, que les encanta que les visites, que les encanta conectar con otras culturas, aprender otros idiomas, porque han sido siempre comerciantes y una zona de tránsito, milenariamente hablando, y, y que luego tienen la capacidad de estar bajo las bombas cantando y riendo, literalmente, ¿no? Que pueden hacer chistes sobre la ocupación y que te dicen que la única manera de resistir a 75 años de asedio genocida es manteniendo la esperanza y el sentido del humor.
y luego tienen una capacidad de querer y de quererse entre ellos y ellas apoteósica. Y no quiere decir que toda la población palestina sea perfecta y que no exista machismo y que no exista casos terribles de injusticia. Por supuesto, yo hablo a nivel general y sobre todo hablo de mi experiencia personal, de la gente que me he ido encontrando en Cisjordania, en los campos de refugiados de palestinos del Líbano o en la Franja de Gaza. ¿Cómo resisten? ¿Cómo se enfrentan con armas o sin armas? Porque muchas veces las armas es lo que vemos en los noticiarios, pero no vemos eso, las escuelitas de circo que también están resistiendo, no vemos los grupos de danza tradicional, no vemos los grupos de música tradicional, no vemos a las raperas, no vemos a la madre que simplemente cada día eh, pasa el checkpoint con sus hijos o hijas para ver si pueden ir a la escuela y se enfrentan a un M16 de un imberbe israelí que está haciendo la mili y resiste y van a buscar sus olivos aunque se los quemen, aunque los maten, aunque los metan en la cárcel y van a recoger la oliva y estudian sus carreras aunque no saben si van a poder ejercerlas y tienen un grupo de niñas que quieren ser olímpicas nadando en una piscina sin agua en Gaza, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo explicar la capacidad del pueblo palestino para seguir resistiendo? Pues a mí lo único que se me ocurre es que es una zona de luminosidad, que es un pueblo valeroso y que están poniendo la esencia del ser humano al servicio de la esperanza de toda la humanidad. Hablando de las tropas sionistas, vosotros tuvisteis un encontronazo con las fuerzas de seguridad israelíes. No sé si nos puedes narrar un poco ese episodio y cómo lo vivisteis también. Bueno, hemos tenido varias, pero por decir así, aparte de vivir en carne propia los bombardeos en Gaza o los M-16 por la ventanilla de la furgoneta o tanques persiguiéndonos por entrar clandestinamente a Belén a hacer un bolo. A mí lo que me pasó fue que junto a Laila Tilawi, que venía de traductora, también galaico-palestina, pues nos detuvieron en Ben Gurión, nos encarcelaron y nos expulsaron en el año 2000 porque yo me negué a abrir mi correo electrónico en el ordenador de la funcionaria de fronteras, ¿no? En Tel Aviv, perdón, en Ben Gurión. La misma funcionaria que el año pasado, el año anterior nos había detenido, nos había retenido varias horas y nos había interrogado varias horas, ¿no? O sea que de alguna manera quizás ya nos estaban esperando. De hecho, la primera frase de la funcionaria de Sinbet, Policía de Fronteras, era "Do you remember me?", ¿no? O sea que había muchas posibilidades de que nos estuvieran esperando. Nuestras mochilas no salieron de Barajas, ya en Barajas nos retuvieron en la parte, en el subterráneo donde está el Mossad, junto a la Guardia Civil, revisando y desnudando a la gente y interrogando a la gente. Eso en territorio español acontece en el aeropuerto de Barajas cotidianamente, ¿no? Y después de eso, pues tuvimos la suerte de volver a entrar porque se viralizó el caso y salió en los medios de comunicación y de alguna manera quedaba patente en la monstruosidad del Estado de Israel, que no dejaba pasar a un payaso a actuar para los niños y las niñas palestinas. Pero vamos, hemos tenido más problemas en checkpoints, hemos tenido alguna situación también delicada en algún festiclán, aunque el episodio más conocido es este de cuando nos detuvieron y nos expulsaron. Te iba a preguntar por si tuviste apoyo del Estado español, pero por tu respuesta puedo intuir que no demasiado. Bueno, se reunieron con nosotras un par de veces y la verdad es que yo creo que es imposible, ¿eh? Porque Israel puede expulsar al ministro de Infraestructuras de Alemania o de Ecología de Alemania. Quiere decir que incluso hemos conocido episodios de cómo al cuerpo diplomático español Israel lo ha maltratado en algunas ocasiones. De hecho, creo recordar que hasta habían disparado a un coche oficial, ¿no? Del Estado español en un checkpoint con gente dentro. Bueno, no nos ayudaron muchísimo, eso es cierto, y al principio para nosotros fue muy frustrante, pero con el tiempo ya nos dimos cuenta que en realidad es que Israel no respeta a nadie, empezando por sus propios ciudadanos. Entonces, eh,
no tuvimos grandes apoyos, pero tampoco eran esperables. Y no sé si existe también un trabajo de concienciación social en vuestros regresos a casa, comunidades como la gallega, cómo es ese volver e intentar explicar las vivencias, pero también las lecciones aprendidas con todos esos pueblos en rebeldía. Pues mira, la verdad es que nacimos como organización para ese motivo, ¿no? O sea, para esa función. Porque en Palestina todo el mundo nos contaba historias muy duras y nos pedían que volviéramos y las contásemos. Entonces, desde el inicio tuvimos claro que en rebeldía significaba denunciar también aquí todo ese tipo de cosas, convertirlas en libros, en conferencias, perdón, en galas solidarias, en vídeos, en exposiciones. Y es una de las tareas a la que más energía le dedicamos. Hacemos mucho menos de lo que nos gustaría, pero hacemos mucha parte de nuestro trabajo y nuestra energía se vuelca en hacer acciones de concienciación y activación aquí en nuestros países de retorno. Como en Payasos en Rebeldía, que empezó en Galicia, se ha ido generando una cadena de acercamiento, de conversión con más pueblos y más compañías de circo y demás. Pues esto ahora mismo está pasando no solo en el Estado español, sino también en otros países que hay payasos en rebeldía, como Brasil, por ejemplo, Colombia, etcétera. Y para terminar, te preguntaría por qué proyectos os depara el futuro o también por si quieres lanzar el anzuelo para quien quiera colaborar, quien pueda ponerse en contacto con vosotros. Es todo tuyo este espacio para contarnos un poco la senda que va a seguir esos payasos de rebeldía. Bueno, lo primero que ahora mismo toda la agenda está en el aire porque lo más importante es el conflicto que está habiendo en Palestina, pero o sea, este fin de semana estoy en el Algarve, justamente en Portugal, dando talleres y trabajando con charlas y demás en un festival de circo. En La Palma también estamos haciendo actividades formativas y de denuncia. En Brasil, a finales de octubre, estamos actuando en las favelas. Teníamos previsto volver en noviembre a Palestina, entonces vamos a ver qué está pasando. Nuestra escuela de circo en Belén, el campo de refugiados de Aida, nos implica todo el tiempo viajes, traer a los niños, a las niñas aquí a estudiar. Estamos intentando recaudar dinero para colaborar con varias escuelitas de circo en Palestina. En enero teníamos previsto volver a Palestina con raperos. Estamos organizando un puente de músicos y músicas, de gente de la música de aquí, del Estado español, con Palestina. Estamos implicados también con el movimiento zapatista. Estamos a la espera de saber si vuelven con la travesía por la vida o qué hace falta hacer allá. En Brasil tenemos una línea de trabajo permanente con los pueblos originarios y el MST que continúa. Estamos implicadas también en favelas de Colombia, entonces cada año, cada 2 años, vamos por lo menos a Bogotá. Y en el Sáhara estamos en colaboración con el Festival de Cine del Sáhara, que este año se hace la edición en Madrid a mediados de diciembre, y con la organización de un festival de teatro y circo en los propios campamentos, que posiblemente este año no se pueda hacer, pero que tenemos intención de hacer el año próximo, ¿no? Entonces, en realidad no paramos de hacer, perdón, de hacer galas, de hacer acciones aquí para recaudar dinero para poder llevar a cabo sus proyectos. Y ahora lo más importante es intentar parar esta oleada bélica sionista para ver si se puede establecer un alto al fuego y que de alguna manera se pueda hablar de la ocupación en Palestina, ¿no? Entonces, ahora el foco va a estar ahí, pero ya te digo, igualmente, mientras tanto, tenemos agenda en el Sáhara, agenda en Brasil, agenda en Portugal, agenda en las Islas Canarias, etcétera. Esperemos que esos pueblos en rebeldía, que son el palestino y el saharaui, puedan triunfar y que pronto los podáis volver a visitar para llevar esas sonrisas, para brillar vuestro arte revolucionario y alegrar los corazones de esos niños que también son futuros rebeldes y semente de vencer, como decimos aquí en Caliza. Inshallah, como dicen en Palestina.
Sí, nosotros no tenemos intención de parar y nuestro corazón late con esos pueblos y sabemos que la alegría es un gran antídoto contra el miedo y el miedo es la gran arma que utiliza el sistema global de terror. Por lo tanto, estamos convencidos de que venceremos más tarde o más pronto, esperemos que más pronto que tarde, y agradecido por estos espacios en los que podamos contar nuestras historias. Ha sido un verdadero placer, Iván, y esta es tu casa para cualquier proyecto o cualquier cosa que quieras contarnos. Millones de gracias, muchas gracias, Daniel. Nada.